análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, ya estamos iniciando febrero, el programa de febrero de este 2021, aunque ya tenemos 5 días del mes de febrero, estamos prácticamente iniciando el año para algunas cuestiones de reflexionar si estamos haciendo correctamente. Y una de las cosas que quisimos presentarle el día de hoy es si usted está del conocimiento de las obligaciones, las responsabilidades que tiene y que conlleva llevar a cabo, con la información de terceros que usted maneja. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es un médico, es un profesionista, un arquitecto, un consultorio dental, un consultorio de estos de análisis clínico, sobre todo ahora con la pandemia, más personas han acudido a estos lugares, laboratorios clínicos, patológicos, y respecto a esto, la información que manejan de sus datos sensibles. Y recientemente hemos visto, sobre todo las semanas recientes, que respecto a la enfermedad que tuvo el presidente de la República, muchos se cuestionaban si sí es verdad, si no es verdad, y salió la secretaria de Gobernación a decir que en virtud de los datos confidenciales, ¿verdad?, del aviso de privacidad que deben tener ciertas instituciones, ciertas organizaciones, pues creó una polémica respecto a qué datos sí pueden divulgarse, qué datos no, porque hemos visto cualquier cantidad de medios, cualquier cantidad de personas que divulgan datos de terceros. ¿Cuántas veces usted no ha recibido una llamada de una telefónica? ¿Cuántas veces no ha recibido usted llamadas de un banco para ofrecerle hoteles? ¿Cuántas veces usted no ha recibido llamadas de agencias de viajes, de datos que ni usted tiene, hasta su tipo de sangre, su complexión, su color de ojos, tantos datos? ¿Cómo están resguardados estos datos? Y sobre todo usted que maneja este tipo de negocios, le repito, consultorios, médicos, arquitectos, ingenieros, contadores, arquitectos de construcción de obras que usted manda a hacer su casa y usted da una serie de datos. ¿Sus datos están bien resguardados? ¿Lo sabe? ¿Sabe qué responsabilidad tienen esos terceros? ¿Qué pueden divulgar y qué no? ¿Y qué puede hacer usted en caso de que estén usando sus datos? De eso vamos a hablar este día, porque sobre todo la pandemia, este acontecimiento mundial que nos ha obligado a trabajar desde casa, el home office que se acaba de regular en el mes de diciembre, usted lo sabe, ya existe una regulación en la Ley Federal del Trabajo de lo que se tiene que hacer si usted trabaja en casa, qué tiene derecho, a qué tiene obligación, cuáles son sus horarios, etcétera. Pero ¿qué pasa con sus datos personales? Según los reportes que hacía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el mes pasado, históricamente se habían registrado la mayor cantidad de denuncias por robos cibernéticos. Datos que usted tiene usted en su computadora y entran a su sistema a través de un correo, a través de un mensaje de texto, a través de una videollamada que usted no sabe, que incluso puede estar haciendo videograbado. De esto le vamos a hablar el día de hoy y como sabe, cada semana salimos a la calle a preguntarle a las personas si saben, si conocen la obligación que tienen, si es que la tienen, o qué datos pueden divulgarse suyos con su permiso y sin su permiso. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo, por favor. Acude al médico, contador o abogado y usted otorga sus datos, ¿sabe que puede venderlos para fines publicitarios o comerciales? No lo sé. No sabía que ellos podían vender mis datos. No sabía, pero no tendrían por qué hacerlo si yo no lo permito. ¿Sabe qué es el aviso de privacidad y que usted puede o no permitir que usen sus datos? He leído varias veces ese aviso y menciona precisamente de que uno tiene el derecho de no dar los datos a quien uno no quiere. Claro que no. Sí sabía de ello.
¿Qué información se puede vender, por ejemplo, entre bancos y cuál no? Pues yo me imagino que, bueno, que se pueda vender no lo sé, pero la información que tienen los bancos pues son todos los datos personales de nosotros y el saldo o el estado de cuenta de las cuentas que tengamos o de las tarjetas que tengamos. No, pues no sabría decirle. Sí, podría prestarse para el robo de identidad y nunca se debe de otorgar, por ejemplo, la información de cuentas de bancos y contraseñas. ¿Cree usted que se puede dar mal uso de su información personal y cuál nunca debe entregarse? Yo creo que sí se le puede dar mal uso y eso debería de estar o debe de estar penado por la ley. Bueno, y muchas cosas que son comunes hoy en día y que hemos estado preguntando, y en virtud de eso es que traemos el tema a colación. Muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos clubes, sean de alguna profesión, sean colegios de profesionistas, sean organizaciones de ayuda social, también tienen datos de los beneficiarios a los que ellos les apoyan con alguna beca, con algún bien, sobre todo ahora. Y bueno, ¿qué pasa con estos datos? Además, ¿saben qué obligaciones tienen estas organizaciones? Entonces, todo esto es tan importante que por eso decidimos invitar a una persona que es experta en este tema, con una trayectoria dedicada exclusivamente pues a temas de la propiedad industrial y de la posesión de datos de terceros. Y bueno, pues vamos a hacer la conexión para darle la bienvenida al licenciado Alejandro Ríos Godínez, quien es pues un experto en temas de propiedad industrial e intelectual. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal, contador? Muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, pues contento de saludarte, de tenerte aquí de manera virtual en el estudio, pero yo creo que preocupado porque muchas personas están desinformadas, tanto la parte de la obligación como la parte de las personas que bueno, recibimos llamadas, etcétera. Nos gustaría que nos ampliaras un poco esto. ¿Qué es el derecho a la privacidad? Bueno, igualmente muy contento de estar aquí con ustedes. Aprovechando que estamos de mantener largos, hoy es el aniversario de la Constitución, hoy es el verdadero día de la Constitución, Real. 5 de febrero. Entonces estamos aparte de mantener largos en esto. Pues mira, el derecho a la privacidad precisamente, y tocabas el tema con el tema del presidente y su enfermedad, es un derecho humano, a fin de cuentas es un derecho humano, el derecho que yo tengo de mi información personal, que es todo aquello que me puede identificar, todo lo que me identifica como persona, todo lo que me identifica con un cierto estándar, un cierto estatus en la sociedad, ese es mis datos personales. Todo lo que me hace a mí, Alejandro Ríos, todo lo que te hace a ti, Óscar Gutiérrez. O sea, es un derecho personalísimo y es un derecho que me identifica. El derecho a la privacidad, puesto coloquialmente para que se pudiera entender fácilmente esto, es tan sencillo como si tú estuvieras platicando con una persona y decidas qué tanto le vas a contar de ti y qué tanto no le vas a contar de ti. Okay. O sea, no vas por ahí contándole a la gente de, oye, fíjate que yo tengo un tatuaje aquí abajito que no se ve. No, o sea, eso a lo mejor en un círculo muy privado. Ese es el derecho a la privacidad, que tú decides hasta qué punto quieres revelar tu información. Ok, esto es yo creo que el principio para entender, porque muchas veces, digo, desviándome un poco del tema, muchas personas deciden hacer público esto, ¿no? O sea, una cosa es cuando la persona lo decide hacer público, cuando se graba, cuando sale a la calle, pues enseñando estos tatuajes que tú mencionas, pues ya prácticamente le da permiso a las personas de divulgarlos. Pero el derecho a la privacidad es cuando tú no mencionas, cuando tú no estás de acuerdo, ¿verdad? Cuando tú tienes pues el poder decidir, el poder de decidir si lo haces o no lo haces. Ahora, yo voy a un médico, abogado, contador, bueno, ¿qué datos sí me pueden pedir y qué datos no me pueden pedir? Primero.
Mira, todos te los tiene que pedir en virtud del tratamiento que se les va a dar, dicho en palabras sencillas, en virtud de lo que estás acercándote con el médico. Si tú te estás acercando con el médico para que te atienda un malestar que tienes, pues claro que te tiene que pedir antecedentes médicos, te tiene que preguntar si tienes alguna alergia a algún medicamento, te tiene que cuestionar sobre hábitos alimenticios que pudieras tener, si a lo mejor es un desorden alimenticio, etcétera. Si tú vas con un contador, pues tienes que darle tu información financiera al contador para que él pueda darte una buena asesoría. Mismo sentido con el abogado. Si tú vas con un abogado, pues tienes que darle la información que requiera para generar su trabajo. Para generar su trabajo. De ahí viene la naturaleza del aviso de privacidad. Okay. El contador, médico o abogado te tiene que decir, a ver, yo necesito esta información de ti y este tratamiento le voy a dar a la información. Es decir, yo no voy a ir a contarles, fíjate que Alejandro Ríos se alimenta mal y por eso tiene un problema de tal salud. No, es para poder atender a lo que tú me consultaste. Fíjate qué interesante, porque la semana pasada tocábamos el tema de las herencias, de los legados y todo esto. Y bueno, en ese momento pues te vulneras, ¿no? Te vulneras y das la información, y definitivamente aquí pues hay un secreto profesional. ¿Hay diferencia en este tema del secreto profesional y del aviso de privacidad? ¿Y cuál es la diferencia? Sí, hay una diferencia entre el secreto profesional y el aviso de privacidad. Secreto profesional va hacia un sentido ético del profesionista, el sentido de la ética del profesionista que te lleva a ciertos parámetros que no puede romper el médico, el abogado o el contador. Y el dato personal, el aviso de privacidad, se lleva hacia el tratamiento de los datos que tú me vas a brindar, los datos que yo requiero tuyos y cómo les voy a dar el tratamiento. El aviso es, ¿qué voy a hacer con tus datos? El secreto profesional es todo lo que yo por ética, no puedo revelar. E incluso hay ahorita una discusión muy, muy grande, tú estarás a lo mejor más empapado en este tema que yo, sobre el tema de las reformas fiscales, donde se busca romper un poquito el secreto profesional que pudiese tener el contador con su respectivo cliente para hacer reportes hacia el SAT, porque si no se vuelve sujeto obligado hacia alguna evasión fiscal o algún delito de esa índole. Sí, incluso no sé si, bueno, cabe el tema, el 17K, ¿no? Que habla de que la autoridad fiscal puede vender incluso ya los datos biométricos a terceros con la finalidad de que los puedan validar. O sea, cualquier tercero puede ir a la autoridad a poder solicitar los datos biométricos que tiene si son los que están registrados a nombre de ese contribuyente en el SAT, lo que, bueno, pues definitivamente rompe con esto que tú estás mencionando, ¿no? Es correcto. Es correcto. Y vienen una de estas excepciones que nos establece la ley, ¿no? Que los datos personales se deben de reservar y que se deben de guardar en confidencialidad, salvo que haya alguna orden de autoridad por, a lo mejor, la persecución en materia fiscal de algún probable delito en evasión fiscal o lavado de dinero, dependiendo hacia dónde quiera llevarlo la autoridad. Oye, el tema del aviso de privacidad, ¿qué recomendarías? Ahora que tú estás mencionando el tema de la recomendación que haces del aviso de privacidad, ¿qué le recomendarías a este sector de profesionistas médicos que deban tener respecto a la información de sus clientes o de sus pacientes o de las personas a las que les prestan los servicios, también a las escuelas, universidades o primarias, etcétera? Es decir, a cualquiera que tenga la obligación de reservar y cuidar los datos, ¿qué es lo que les recomendarías? Bueno, el primer paso tiene que ser por fuerza tener un aviso de privacidad. Dependiendo de la sensibilidad de datos, porque incluso los datos personales van a estar clasificados entre datos personales y datos personales sensibles. Entonces, tenemos que atender hacia la sensibilidad que se pueda tener en los datos. No es lo mismo una persona que maneje datos nada más a fines consultivos que los que manejen datos sensibles, como podrían ser los ejemplos que me decías. En la semana pasada, el tema de herencias, donde llega el fulanito a ver su tema de su herencia, pero resulta que está peleado con su esposa y en esa entrevista pues señala que quiere dejar fuera a su esposa de la herencia, ¿no? Por pensar en un ejemplo. Son datos sensibles que pueden generar una afectación. Entonces, el primer paso es tener un aviso de privacidad muy claro sobre los datos que vamos a pedir. Los avisos de privacidad, la ley lo establece de esa manera, deben de ser muy claros, no pueden ser ambiguos, muy claros entre los datos que solicito y muy claro entre los datos en el tratamiento que les voy a dar.
Si voy a transmitir a terceros, tengo que ser muy claro que va a haber una transmisión y la finalidad de la transmisión. Y el segundo paso, tener mecanismos de seguridad de la información. Que no cualquiera entre a la oficina, que los papeles no estén botados, que tenga los archiveros organizados, que los tenga con seguridad física o virtual, dependiendo la naturaleza del archivo, etcétera. Ok, entonces, respecto a lo que mencionas, ¿cómo diferenciar los datos sensibles de los datos personales? Porque nos hablaba la secretaria de Gobernación que hay unos datos que son sensibles y que los debemos identificar de manera muy clara y muy precisa porque pueden vulnerar a la persona a la que estamos pues atendiendo. Y voy a ponerte un ejemplo. Vas al banco y de pronto te piden pues tu teléfono, tu correo, incluso obtienen tus datos bancarios y cuántas veces vemos que nos hablan de otros bancos y nos dan esa información, ¿verdad? Que nosotros decimos, a la única persona que se los di fue al banco. ¿Qué pasa aquí con los datos sensibles? Primero, contra los personales. Mira, no están encontrados uno con el otro. Los datos personales son los datos que te identifican. Tu nombre, tu edad, tu profesión, tu estado civil. Son tus datos que te pueden identificar y donde yo puedo señalarte de toda una multitud, él es el contador Óscar Gutiérrez. O sea, identifico muy clara a la persona. Los datos personales sensibles no solo van hacia la identificación de la persona, sino que van hacia la identidad de la persona. Tienes una preferencia sexual de tal manera, tienes este tipo de sangre, tienes estas ideas políticas, tienes estas ideas religiosas, que incluso podríamos verlo hoy en día con lo polarizado que está la opinión política, donde puedes sufrir discriminación por tu opinión política, puedes sufrir discriminación por tu orientación sexual o puedes sufrir discriminación por tus creencias religiosas. Entonces, esos son los datos sensibles que pueden dañar si son mal manejados, a la esfera más íntima de la persona. Ok, me parece muy interesante. Y respecto a esto que te menciono de los bancos, porque hoy nos estamos observados, ¿no? Hablaban de las plataformas estas, como las de Google y etcétera, que tienen más datos que nosotros mismos, ¿no? Es correcto. De hecho es parte primordial de este derecho humano. Este derecho humano, si bien siempre los estados tienen la obligación de velar por el cumplimiento del mismo y dar las herramientas para que se proteja, es un derecho humano, como lo mencioné al inicio, personalísimo. Es mi derecho personal. Muchas veces el acceso que tenemos lo damos hacia nuestra propia ignorancia de no saber a quién otorgamos esos privilegios. Se dio mucho la discusión en semanas anteriores con todo lo de Facebook, la actualización en WhatsApp. Sucede lo de los bancos que bien me comentas, donde los bancos generalmente transfieren información entre ellos. Las bases de datos en esa finalidad no están autorizadas por la ley y se puede generar una oposición a esa transmisión de derechos. Si yo voy a una telefonía y transfieren mis datos a otra telefonía y entonces me están llame hasta las 4 de la mañana para decirme que me cambie a tal telefonía, pues haces de valer tus derechos de oposición, de acceso, rectificación o cancelación de datos personales. ¿Cómo lo haces valer? Presentas un escrito ante la institución o más bien el particular que te está manejando los datos. Depende mucho el derecho que se le van a llamar ARCO. Depende mucho el derecho ARCO que quieras hacer valer. Acceso es preguntarle al particular qué información tiene de ti. Oye, ¿qué información tienes de mí? Rectificación, es decir, la información que tienes mía es incorrecta. Cancelación, pues es precisamente decirle, esa información personal que tienes mía, me la cancelas. Okay. Ya no quiero que la tengas. Y oposición, es decir, vamos a pensar, fui con un médico, el médico me dio su aviso de privacidad y entonces me empieza a mandar correos el médico, aparte de mi consulta, mandándome correos de, oye, fíjate que ahorita tengo en descuento el chequeo general. Y oye, fíjate que ahorita tengo en descuento esto. Y me lo anunció en su aviso de privacidad. En su aviso de privacidad me dijo que una de las finalidades era este escauteo. Yo puedo pedirle a través del derecho de oposición de, oye, ¿sabes qué? Este dato para esta finalidad no quiero que lo hagas. Es decir, déjame de mandar estos correos. Ok, entonces hablas de un derecho ARCO y que se puede hacer personalmente, o sea, lo puedes hacer, tienes que ir a la instalación de la empresa que tiene los datos, lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer por correo. ¿Hay alguna autoridad que lo pueda recibir? ¿O es mejor que te acerques con un especialista en este tema? ¿Cuál es tu recomendación?
Mira, el primer paso sería revisar los avisos de privacidad de las instituciones que te lo emiten. Ahí te van a decir, es una de las obligaciones en el aviso de privacidad, ante quién tienes que acercarte y cuál es la manera de tramitar el derecho ARCO con ellos específicamente. Los derechos ARCO en la aplicación no tienen costo, no pueden cobrarte por acceder a tus datos personales, cancelarlos o cualquier mecanismo que tú quieras hacer. Y las autoridades, las instituciones, los particulares que tienen los datos, tienen la obligación de resolverlo en un plazo de entre 15 a 20 días hábiles. Sí. Si no te lo resuelven, tienes que proceder ahora sí ante el INAI, que ellos son la autoridad, un organismo autónomo encargado de regular estos procedimientos por una violación a tus derechos. Oye, otra razón más para defender el INAI, ¿no? Es correcto. O sea, no puedes, es una de las naturalezas de los derechos humanos, su progresividad, no puedes dar un paso hacia atrás diciendo ahora ya no van a ser autónomos. Espérame, si ya le diste al organismo la autonomía, no puedes dar ahora un paso hacia atrás porque estarías yendo incluso contra uno de los principios de los derechos humanos, el principio de progresividad. O sea, no puedes quitar lo que ya ganaron. Bueno, qué interesante, pero fíjate que acabas de dar un tema, el consentimiento. El consentimiento se da a partir de que yo firmo el aviso de privacidad, entonces tengo que estar del conocimiento de ese aviso de privacidad. ¿Dónde lo deben dar a conocer los médicos, los arquitectos, cualquier persona que te estoy mencionando? Aquí en el auditorio hay varias inquietudes, dice Eric Flores, recomendamos que se hagan a través de que esté visible, puede ser incluso en la página web, puede ser dentro de las instalaciones colocado en algún lugar donde se pueda ver, puede ser. ¿Cuál es tu recomendación? Es correcto, va a depender del aviso de privacidad. Está en el simplificado, el integral y el corto, depende del dato personal que solicite. Como dicen en el auditorio, si precisamente la recomendación es que tiene que estar en un lugar visible, y si el tratamiento que voy a ocupar y los datos personales que ocupo son de los que llamábamos sensibles, no solo tiene que estar visible el aviso de privacidad, sino que tiene que contarse en el expediente, vamos a pensar en este médico, en el expediente médico que genere sobre tal paciente, debe de estar mi firma de que doy el consentimiento de los datos sensibles que me van a solicitar. ¿Cuáles son estos datos? ¿Qué tratamientos se les van a dar? ¿Y cuál va a ser la finalidad y responsable de los datos? Oye, y bueno, ya para ir concluyendo, me gustaría que nos aclararas un poco este tema de lo que pasó con las redes sociales, WhatsApp, Facebook, contra esta otra nueva, Telegram, donde se daba a conocer de que, de acuerdo al aviso de privacidad que ellos ya tenían y que tú te adherías, porque pues no tienes de otra, si quieres usar esa red social, pues tienes que aceptar los términos y condiciones, además del aviso de privacidad. Acláranos qué es lo que se quería transmitir. Ok, muy genérico. Voy a dar primero el contexto que tendría que tenerse. Nunca va a ser lo mismo, por ejemplo, un aviso de privacidad que tu política de privacidad. La política son los mecanismos internos que yo voy a seguir con la información que tú voluntariamente me vas a brindar. Uh-huh. El aviso de privacidad son los datos que te voy a solicitar. Van hacia ese lado ambas. En la modificación que hace Facebook, porque a fin de cuentas WhatsApp es parte de este consorcio, de este conglomerado, que es gran conglomerado, que es Facebook y todas las redes que maneja, la transmisión que establece Facebook a través de la plataforma de WhatsApp es la transmisión de datos que se van a hacer entre Facebook, la plataforma de Facebook y sus vinculadas con WhatsApp. Incluso WhatsApp tuvo que salir, Facebook tuvo que salir a hacer una serie de declaraciones y los estuvieron subiendo hasta como estados, mencionando que no se alteraba la privacidad de la información y de los mensajes. Los mensajes se conservaban como codificados y que no pueden accederse a ellos, sino que se transmite mi información de usuario sobre, valga la redundancia, el uso que yo le doy a la plataforma. Las interacciones, ¿no? Las interacciones ellos aclaraban, ¿verdad? Exactamente, donde, mira, es que esta persona utiliza, todo el santo día está utilizando WhatsApp. Perfecto, ese mensaje se le va a mandar porque es el uso que yo le doy a la plataforma, se manda entre Facebook y sus conglomerados para publicidad, o sea, a fin de cuentas va a ser para publicidad, no podemos olvidarnos que son empresas.
Su objetivo es capitalizar los recursos que se manejan, recursos tecnológicos, y el fin es para mejorar su famoso algoritmo en publicidad. Sí, porque luego salió ya a aclarar la misma plataforma de que las ubicaciones también las compartía porque eran interacciones que hacías con la aplicación. O sea, los datos que estaban cifrados de extremo a extremo son los mensajes que tú intercambias con otra persona, los videos, etcétera, y que cuando tú no los bajas, ¿verdad? Es algo muy importante. Cuando tú no bajas el video, cuando no bajas la fotografía, esos quedan guardados 30 días. Por eso tú cuando quieres buscar en meses anteriores y bajar un video, una fotografía, no lo puedes hacer porque ellos solamente lo conservan durante 30 días, me imagino que por el peso, y es lo que ellos tienen resguardado. Pero eso no quiere decir que lo van a distribuir. Yo creo que aquí el tema también es desinformación, ¿verdad? Porque pues Telegram también lo está haciendo, ¿no? Es correcto. Sí, todas las plataformas lo van a manejar. Lo mencionabas ahorita muy bien. Son contratos de adhesión. Yo me adhiero a la política de privacidad de las plataformas que yo decido acceder. Y esas políticas de plataforma me van a dar muchísima información. Aquí al auditorio yo los invito a que entren a My Activity en Google y que se sorprendan un poquito de toda la información que maneja la plataforma. Información que nosotros decidimos decirle. Cuando tú le dices a cualquier aplicación, permitir que acceda a mi teléfono, permitir que acceda a mis contactos, que acceda a mi ubicación, que acceda a mi contenido, a mi memoria interna, yo le estoy permitiendo el acceso a esa información confidencial. Oye, entonces, ¿nos podrías dejar este link en la parte de abajo de la red social para que, por supuesto, nos sigan en las redes sociales y aquí puedan darse cuenta de lo que estás diciendo? Porque tú estás hablando de My Activity y yo creo que muchas personas no saben que tienen cualquier cantidad de fotos, ubicaciones, hasta cuándo cambian de celular, qué celular tienen, marca, forma, etcétera, ¿no? No, y de domicilios. O sea, si tú te metes a esta página que es My Activity en Google, My Activity o My History en Google, te va a decir precisamente, tal fecha viajaste a la Ciudad de México, te estuviste 3 días en la Ciudad de México, te hospedaste en este hotel y regresaste. ¿Cómo tiene esa información Google? ¿Se transmite la información con el hotel? No, son los datos de ubicación. El GPS tiene la ubicación que llegaste al hotel, te conectaste a una Wi-Fi del hotel, te hace el vínculo del Wi-Fi, de la dirección IP del Wi-Fi del hotel y te dice, tú estuviste en este lugar 3 días. ¿Cómo sé que estuviste 3 días? Porque luego el GPS me marca que regresaste. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Qué recomendación tan interesante. También nos gustaría que si nos puedes dejar alguna liga en la parte de abajo del video para que cualquier persona pueda tener como una referencia de tanto del aviso de privacidad como un ejemplo de lo que deben tener y esta liga de My Activity. Por lo pronto, pues te agradezco por tu tiempo tan valioso que nos dedicas para con este espacio. Muchas gracias y buenos días para ti. Gracias a ti, igualmente, y pues precisamente dejo el link del INAI, donde vienen los lineamientos y viene el simulador que te permite generar tu aviso de privacidad. Y bueno, feliz día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que bien lo aclaras, hoy es el día de su aniversario, una Constitución que nos ha dado todo lo que tenemos hoy en este día, las libertades, también las obligaciones como mexicanos, pero ¿a poco no está orgulloso de ser mexicano? Muchas gracias y nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana. Gracias por su tiempo. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.